Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Gabriel Ernesto Araujo Ortiz y estudio en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco la licenciatura de Contaduría Pública. En esta ocasión les vengo a hablar sobre el libro México Negro de Francisco Martín Moreno. Para empezar, quiero plantear dos preguntas que ustedes necesito que las reflexionen también. ¿Por qué los mexicanos consideran a México como país tercermundista cuando está en la rama, tal vez de los últimos, pero está ahí, de los países de primer mundo? Y también, ¿por qué le echan la culpa de la pobreza de México a la expropiación y privatización del petróleo, si eso nos ayuda bastante? Bueno, Francisco Martín Moreno, que es un historiador y un escritor contemporáneo, muy bueno la verdad, plantea en su libro México Negro la verdadera historia de la expropiación petrolera a manos de Porfirio Díaz y los extranjeros. En este caso, nuestro mayor enemigo, según los mexicanos, Estados Unidos. Bueno, debemos recordar en la historia de México que por ahí de 1896, 1890 y tantos, México pasaba por grandes cantidades de problemas económicos, sociales y más que nada políticos, y que estaba ahí en la presidencia Porfirio Díaz. A pesar de que el petróleo era explotado por los extranjeros desde hace mucho tiempo, ya que los mexicanos solamente le decíamos chapopote porque no sabíamos realmente qué era, y los extranjeros sí sabían y pues por eso aprovechaban. Bueno, la expropiación más grande, o mejor dicho, la explotación de parte de los extranjeros más grande llegó cuando Porfirio Díaz era presidente y gobernaba, y cuando en su palabra, o mejor dicho, no había nadie más alto que él a nivel de poder en México. Bueno, él le vendió a los Estados Unidos grandes territorios, o mejor dicho, los derechos de utilizar el petróleo mexicano, ya que nosotros no contábamos con la tecnología para poder sacarlo y más que nada refinarlo, y todavía no contamos con eso. Bueno, Porfirio Díaz, que en un acto de egoísmo comienza a tener ciertos negocios con los extranjeros con lo del el tema del petróleo. Bueno, en el libro hay dos tipos de personajes: los héroes y los villanos. Los héroes, que son el bando de los liberales encabezados por Benito Juárez, pero a mi opinión Lázaro Cárdenas del Río fue muchísimo más influyente en estos, y los conservadores, que era por supuesto Porfirio Díaz. Bueno, Lázaro Cárdenas, cuando llega al poder, ayuda a lo que es la agricultura, a lo que es también la extracción del petróleo y de los gases naturales y la minería. Lázaro Cárdenas viene prácticamente a intentar limpiar lo que había hecho Porfirio Díaz, y comienza a tener, ¿cómo decirlo?, a chocar con los extranjeros, y entonces todos esos negocios que tenían de la expropiación petrolera los quedan anulados, y por eso es que años más tarde los gringos o los estadounidenses intentan de nuevo recuperar lo que según era de ellos cuando pertenecía completamente a México, porque Lázaro Cárdenas decía que lo que está en México es de México, por lo tanto es del pueblo. Lázaro Cárdenas impulsa lo que son las reformas agrarias, lo que son también todo lo que tenga que ver con el campo y el mexicano promedio, que obviamente en esos tiempos era un campesino. También intenta ayudar a los mexicanos con educación y con trabajo estable. Intenta ayudar con lo que es la educación, poniendo escuelas públicas, abriendo libros, poniendo los libros de texto gratis,
poniendo todo eso de lo que hoy contamos también, y lo logró, pero hasta cierto punto. En mi opinión, este libro es demasiado bueno, es lectura fluida que no va a aburrir a las personas, y también es necesario tener en cuenta que este libro, leerlo y analizarlo para asimilar o comprender lo que está pasando en nuestros tiempos con la privatización del petróleo a manos de nuestro presidente de la República. Hay dos opiniones muy importantes, las dos están en contraste, están en contra una de la otra, pero aún así, la privatización nos está ayudando porque está abriendo la puerta a México, al extranjero, prácticamente a la globalización, pero también nos está perjudicando porque, como todos sabemos, el petróleo es un recurso no renovable, por lo tanto no se va a generar de nuevo. Entonces van a pasar miles de millones de años para que tengamos petróleo de nuevo, y eso es lo que el mexicano teme, que se nos acabe el petróleo a los mexicanos y nos vayamos a la bancarrota. Bueno, déjenme decirles que si no se cuenta con el recurso, con los recursos, con la tecnología, más que nada con el capital, para poder trabajar el petróleo, para poder refinarlo, volverlo gasolina, y en vez de tener solamente el crudo, es bueno, entre comillas, venderlo a los extranjeros, ya que ellos sí los van a utilizar. Solamente que se me hace una pasada de lanza, disculpen la expresión, que nosotros les vendamos los barriles de petróleo crudo baratos a ellos y ellos nos vendan bien cara la gasolina. Pero bueno, el libro de Francisco Martí Moreno engloba los problemas sociales que tenía México ¿cómo decirlo? En esa época, los problemas sociales y políticos que vino arreglando Lázaro Cárdenas del Río en todo su sexenio, en todo el gobierno que hizo. También pone de villano a Porfirio Díaz, que a mí, la verdad, no sé por qué las personas ponen que Porfirio Díaz fue lo peor que le pudo haber pasado a México, cuando realmente fue prácticamente lo mejor, ya que modernizó a México con el ferrocarril, lo ayudó a que se reconociera como un país rico en recursos, minería, en petróleo y más que en territorio. La ubicación de México es rico en petróleo. También Porfirio Díaz nos ayudó a conectarnos con el exterior, con el extranjero. ¿Qué otra cosa? Porfirio Díaz no fue lo peor, la verdad fue un cambio necesario, ya que realmente revolucionó industrialmente a México y lo pudo alzar hasta que fue potencia mundial, porque México en un momento fue potencia mundial, pero debemos tener en cuenta que también los actos que tuvo Porfirio Díaz por debajo de la mesa, por así decirlo, por debajo del agua, con los extranjeros, hablando del petróleo, fueron cosas malas. Porfirio Díaz veía por México, pero también veía por sí mismo. Era un poco egoísta en ese sentido, ya que utilizaba los recursos que teníamos, la minería y el petróleo, para enriquecerse a él solito, para tener un capital estable. Y como conclusión, quiero decirles que la verdad, quizás estos cambios que sufre México, estos cambios que sufrimos los mexicanos, son necesarios, ya que si no hubiera pasado Porfirio Díaz, si no hubiera pasado la expropiación del petróleo, si no hubiera pasado nada de eso, no tendríamos lo que tenemos hoy. No tendríamos nada, o no, mejor dicho, no seríamos nada de lo que somos hoy. Y otra cosa, nuestro país es rico en minerales y en petróleo. Que no sepamos utilizarlo no es culpa de nosotros. Bueno, chicos, hasta aquí concluye el tema de hoy. Esto fue para una tarea del maestro Enrique Pons Franco, un buen maestro, la verdad. Y es todo. Hasta la próxima.